Esto es la radio hecho podcast. Coffee Time. Con Patti Solís. Actualidades, entrevistas, todo lo que te gusta. Está aquí. Coffee Time. Comenzamos. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Mi nombre es Patti Solís y te doy la bienvenida a este segundo episodio de Coffee Time a través de YouTube y Facebook. Me puedes encontrar como Patti o Patricia Solís en cualquiera de los dos. Y bueno, hoy es un día especial porque vamos a tocar un tema muy importante. Este tema lo manejamos todos los días, es parte de nuestra vida cotidiana y simplemente son las emociones. Las emociones las vivimos todos los días, a todas horas, y depende cómo se vaya presentando el día, vamos cambiando también de emociones. Pero esta vez lo vamos a dedicar precisamente a si conocemos nuestras emociones y también cómo las restringimos. En muchas ocasiones o en la mayoría de las ocasiones no presentamos realmente o no damos a entender la emoción por la que estamos pasando. Así que yo te voy a platicar un poquito o te voy a dar un porcentaje sobre las emociones que tienen las personas. Se dice que por fortuna el 45% de las personas manifiestan emociones de felicidad. Sin embargo, el 18.3% son emociones negativas. Yo quisiera saber si esto es real o eso te dicen, es que estoy feliz, es que estoy triste, y realmente no es lo que está pasando. Así que para eso se encuentra conmigo y me da muchísimo gusto recibir esta vez en Coffee Time a Elisa Córdoba o Luz Elisa Córdoba. Ella es psicóloga clínica y además tiene una especialidad en psicoterapia, psicoanalista en niños y adolescentes. Y hoy Eli pues nos va a enseñar si somos honestos en nuestras emociones. Esa es, yo creo que la frase que podríamos utilizar para este programa. Eli, ¿cómo estás? Hola Patti, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Pues quiero saber, estos porcentajes que yo di que el 45% de las personas es feliz. Híjole. Y muestra felicidad. ¿Es cierto, Eli? ¿Tú qué crees? ¿Que no? Definitivamente no. A ver, primero vamos entendiendo qué son las emociones. Uh-huh. Las emociones son respuestas a reacciones fisiológicas de nuestro cuerpo ante cambios o estímulos que aparecen en nuestro entorno o en nosotros mismos. Uh-huh. ¿Cuántas veces no te has topado tú misma o personas con las que convives y te das cuenta que tienen esta incapacidad o no saben expresar lo que están sintiendo en ese momento ante una problemática? Uh-huh. Esto la verdad es muy común, ¿no? Okay. ¿Y esto por qué sucede? Creo que la raíz viene desde nuestra infancia, uh-huh, cuando no nos damos cuenta como padres que invalidamos las emociones de nuestros hijos. Claro. ¿Sí? Por ejemplo, un niño llora y lo primero que hacemos es decirle no llores. No nos damos el tiempo porque, bueno, tenemos una vida súper activa, ¿no? Con 1000 tareas, con 1000 cosas, con 1000 presiones. La mamá está haciendo una cosa y el niño viene y llora y otros están haciendo otra cosa. Y a veces en esa desesperación no le damos ese momento a ese pequeño que está llorando de preguntarle cómo se está sintiendo, qué fue lo que pasó. Simplemente llora y tú lo callas. Oye, Eli, aquí me viene a la mente algo muy común que sucede, a lo mejor no en un niño que ya habla y que ya se expresa, pero incluso en los bebecitos, cuando empiezan a llorar, no sé si tú has visto que llegan y les dan una paleta o les dan un pan, o sea, les reprimen la emoción también, porque al final les avientan algo. Y bueno, creo que ya después esto puede tener unas consecuencias interesantes en los niños, porque pues a lo mejor la reprimen comiendo, ¿no? O sea, no sé, vamos a ir desarrollando un poquito más, pero sí creo que desde la base, desde muy pequeños, a nosotros nos empiezan a reprimir estas reacciones que son saludables, ¿no? Sí, claro, tienen una función, ¿no? Uh-huh. Fíjate qué curioso, las emociones, está comprobadísimo que desde que tienes una corta edad, o sea, uh-huh, desde que eres un bebé, uh-huh, las manifiestas. Claro. Sí, o sea, hay niños, no sé, hoy en día ves mucho en las redes cómo espantan a los bebés, uh-huh, que yo odio que hagan eso, ¿no? Sí. Cómo los espantan y cómo los niños reaccionan, sí, ¿no? O sea, no pueden hablar,
pero la emoción se presenta de varias maneras, ¿no? Inclusive en un adulto, por ejemplo, que no puede externar lo que está sintiendo, o sea, a lo mejor en ese momento no te puede decir que está enojado, ¿no? Claro. O que está frustrado. Uh-huh. Pero de repente te das cuenta que azota la puerta, ¿no? Uh-huh. O se le cae algo y se enoja de más, ¿no? Uh-huh. O sea, la emoción, aunque tú no la puedas expresar en ese momento, se va a manifestar de una u otra forma. Se queda ahí atorada, ¿no? Sí, ya sea física o somatices esa emoción, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, pueden estar con un fuerte dolor de cabeza todo el día, claro. O les duele la espalda, o les duelen los hombros, o estas personas que es muy común, ¿no? El tener un malestar estomacal, una colitis, una gastritis. Sí. La verdad es que puede ser una somatización por una emoción que no pudiste liberar en un momento y que además la guardas, ¿no? Uh-huh. O sea, la contienes. Uh-huh. Y no solamente es esa, se te junta con otra, ¿no? Uh-huh. Entonces, las emociones tienen que salir de una u otra manera. El problema es que si tú no la externas en el momento adecuado, sí. El problema viene obviamente cuando lo somatizas y tú ya tienes un malestar. A ver, ahora dime, esta emoción que se queda reprimida y después dices te salen dos emociones, podríamos poner un ejemplo como, digamos, a mí me pasó algo, me quedé con ganas de llorar porque tenía ganas de expresarlo físicamente en mi cuerpo, ¿no? Mi organismo. Ahorita nos vas a explicar el llanto, qué proceso fisiológico tiene y por qué hay que llorar cuando tienes ganas de llorar, sí, ¿no? Claro. Entonces te aguantas por convencionalismo social, porque de chiquito te enseñaron a no llorar o te dijeron, espérate, aguántate, no te muestres débil. O sea, ahorita vamos a ir desarrollando todo esto. Y de esa emoción de que no pude llorar, me imagino que se desata otra como la frustración o la ira. Entonces es cuando hiperreacciona la gente. Sí, más claro. o menos es así. Estalla, ¿no? Inclusive muchas veces es como, ¿qué le pasa, no? Nunca actúa de esa manera, ¿no? Claro, pues ya es un volcán, ¿no? De emociones contenidas. Claro. El llanto tiene una función fisiológica. Te ayuda a regular de alguna manera lo que tú estás sintiendo en ese momento, ¿no? Porque además está un poco combinado con la frustración de no poder expresar lo que estás sintiendo en ese momento, y entonces el llanto surge de una manera para que tú te puedas autorregular, aunque no lo estás haciendo de manera consciente, ¿sí? Pero es una reacción fisiológica y hay que entenderlo así. Entonces, cada vez en una discusión que la mujer apenas y se conversa algo, o se está iniciando una plática y el llanto surge, ¿no? O brota. O también lo podemos ver reflejado de otra manera. No sé, pones una película y empiezas a llorar. Y empiezas a llorar. Sí. ¿No? O sea, a ver, hay que entender también que cuando tú no eres muy bueno demostrando lo que sientes o no sabes, claro que hay herramientas que te pueden ayudar para que tú comiences a hacer esto. O sea, es una tarea, ¿no? No es algo que lo lleves tan fácil a la práctica, pero debes de estar consciente, ¿no? Por ejemplo, en los adultos, muchas veces se quedan callados por miedo al rechazo, ¿no? De que me digan, ay, está mal, o qué exageras, ¿no? Que eres una exagerada. Sí, a mí me va siempre peor, ¿no? O sea, y siempre hay gente que está peor que tú, observa a tu alrededor. Todavía hay una invalidación ahí, ¿no? Sí, pero no, cuando tú te atreves a hablar y te acercas a algunas personas, porque tampoco es como que vas a llegar y abiertamente con todo mundo vas a intentar hablar los problemas que tú tienes, pero cuando dices, a ver, me voy a acercar, no sé, a mi hermana quizá, o a una amiga, a mi vecina, no sé, y empiezas a platicarle esto, te das cuenta que esa persona también puede tener el mismo problema que tú. Claro. Entonces ahí tú ya empiezas a tener una confianza. Totalmente. ¿Sí? O sea, ya hay como empiezo a entender que este problema no solo es mío y que también la otra persona a quien se lo estoy externando también sufre algo parecido a mí. Entonces ya se empieza a hacer un vínculo, empiezas a crear una red de apoyo en la que tú puedes, pues de alguna manera ir liberando todo lo que tú tienes atorado. ¿Sí? No, y darte cuenta que expresar esta emoción, que platicarlo, que desahogarte, porque también muchas personas les cuesta mucho trabajo desahogar, aunque sean de súper confianza, con los que se está acercando, entre comillas, lo que verdaderamente están sintiendo, ¿no? Ahora, dime una cosa, Eli. Invalidar una emoción es, como tú dices, se empieza desde un convencionalismo social, desde la niñez,
desde que los padres, por ejemplo, a los varones, sobre todo, les dicen, ¿sabes qué? Es que no llores porque eres niño, ¿no? Los niños no lloran. O las niñas somos dramáticas, porque también así nos etiquetan. Sí. Sí. Como padre, tú me decías hace rato en la plática previa al programa, pues no es que estés consciente y digas, ay, le voy a invalidar la emoción a mi hijo porque le quiero hacer un daño. Obviamente no. Tenemos una educación muy arraigada en este tipo de invalidaciones. Pero, ¿cómo puedo yo ayudar a un niño, por ejemplo, que está en una crisis, que está llorando, como padre de familia? O sea, en vez de invalidarlo, ¿qué le puedo decir? Aunque tenga prisa, como dices, y aunque la vida me trae loca y está llorando y me desespera y, ay, mejor ya cállate, o sea, no llores, espérate, aguántate, no pasa nada. Sí pasa. Ah, no, claro. Y es tan importante, a lo mejor como adulto te parece algo mínimo, pero para él me imagino que es algo muy importante, o ella, ¿no? Un niño. Es que es complicado, pues, cuando el padre de familia también fue educado así, ¿no? Uh-huh. Porque no es consciente de lo que está haciendo. O sea, aquí me encantaría que, por ejemplo, en las escuelas hubiera una materia de las emociones como tal. Sí, ¿no? Educación emocional. Una educación emocional, ¿no? Porque no la hay, no existe como tal, ¿no? Hoy se viene haciendo un poco más de conciencia porque también se le está dando un poco más de importancia a todo lo que son los temas mentales. Pero aún así es complicado, ¿no? O sea, es un conocimiento de muchas cosas al mismo tiempo, ¿no? O sea, entender que cada niño tiene una etapa, ¿no? Claro. Por ejemplo, la de los 2 años, ¿no? Que todo el mundo etiqueta a los niños a los terribles 2 años y te puede durar hasta los 4 o 5 años, ¿no? Es una etapa bien difícil de los niños, como su primera rebeldía, ¿no? Que presentan en su vida. Y los papás, la verdad es que no tienen paciencia. Y la clave es tener paciencia, o sea, tomarse, 5 minutos de me voy a sentar, ¿no? Voy a tratar de tranquilizarlo o que le pase el berrinche al niño. Y ya que le pasó el berrinche, es preguntarle cómo se siente, ¿sí? O sea, yo sé que es difícil que un niño pueda expresar lo que siente, pero el niño es perceptivo, o sea, el niño es sensible, el niño se está dando cuenta que el papá, la mamá, el hermano, no sé, le está poniendo atención, ¿sí? Y al final también hay que ayudarlo a que exprese qué es lo que siente. O sea, si tú le preguntas al niño, ¿te sientes triste? Y el niño dice, sí, me siento triste. A lo mejor te pone una carita así como de enojo. No, creo que no estoy triste, creo que estoy enojado. O sea, al final el papá tiene que poner atención en el niño. Pues tú conoces a tu hijo. Claro. ¿Sí? Claro. A lo mejor le dices, no, entonces, ¿estás enojado? Sí, ¿por qué? Porque mi hermano agarró mi juguete y yo no se lo quería prestar. ¿Sí? Entonces hay que ayudarle. A ver, no nacemos, o sea, nacemos con el tema de las emociones, pero no sabemos cómo manejarlas. ¿Sí? No es que traigas un manual integrado y sepas cómo manejar las emociones que se te van presentando. O sea, la verdad es que es responsabilidad del adulto ir enseñando al niño cómo manifestar esas emociones, cómo transitar esas emociones. Claro. Ahora, me imagino que este adulto que ya se tomó 5 minutos para poner atención a la emoción de su hijo, también tuvo un autocontrol emocional, porque le bajaste a lo mejor a tu histeria, a tu estrés, a tu ira, porque en vez de gritarle y de regañarlo, pues mejor te hiciste no su amigo, pero sí su cómplice en este momento, para que también el niño tenga la confianza y te diga qué está pasando. Y es que me refiero a la confianza, Eli, porque se me hace súper importante que los hijos justo tengan eso, confianza con los padres. Si nosotros reprimimos emociones, al final nunca, ni de niños, ni de adolescentes, ni de adultos, te van a decir qué les está pasando, ¿no? Claro, y por eso decía que esto lleva un proceso, ¿no? O sea, se aprende y es una tarea, es un trabajo. O sea, cuando ya el papá empieza a ser consciente de esta situación, pues entonces también como papá te das a la tarea de poner más atención a las emociones de tu hijo, ¿no? O la conducta que presenta, ¿no? Si siempre el niño hace rabietas o de repente el niño pues no quiere comer, ¿no? ¿Y por qué no quiere comer? Qué raro, ¿está enfermo del estómago? No, pues no, está bien, ¿no? Pues algo tiene, ¿sí? O sea, hay que poner mucha atención, pero claro, o sea, también nos encontramos con la dificultad de que hay padres que pues, tienen ideas súper arraigadas, ¿no? Exacto. Ahora, esto es en el ámbito familiar infantil. Pero, por ejemplo, familiar de pareja, ¿también reprimimos las emociones de nuestras parejas? Claro, claro. También, ¿no? O sea, porque
cuando falta la comunicación, por ejemplo, ¿no? O sea, yo puedo ver que llegas molesta y te pregunto, ¿cómo te fue? ¿Y qué me vas a contestar? Bien. Sí. Si tú me dices bien, volvemos a la careta, pero quien te está contestando bien es porque ya le invalidaste la emoción 1000 veces anteriormente, atrás. Claro. Entonces, sí, ahí también es un tema de comunicación. O sea, en los adultos es un tema de comunicación definitivamente. Oye, el típico de es que las mujeres te dicen que nunca tienen nada, pero siempre tienen algo, porque lo han hecho hasta un meme, ¿no? O una burla, ¿no? De, ¿qué te pasa? Nada, y están enojadas, ¿no? Sí, y aparte, curioso, ¿no? Porque te conviertes literal en un saquito de reclamaciones. Y cuando a la menor oportunidad que tienes, o sea, explotas. La ollita express se sale. Explotas. O sea, esa es una parte, es una consecuencia de no haber podido expresar en algún momento lo que tenías que externar en ese momento, ¿no? O sea, no estoy de acuerdo que no siempre, o sea, sobre todo cuando la emoción es de mucho enojo, quizá no es el momento de hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se van a decir cosas que no, se van a lastimar, y eso obviamente pues no te va a ayudar en absolutamente nada. O sea, también hay que aprender a gestionar ese momento, ¿no? O sea, ok, ahorita no, creo que estoy muy enojado, creo que le digo a mi pareja, oye, a ver, dame un ratito y hablamos después, ¿no? Sí. Porque si no, pues esto se sale de control, ¿no? Eso es lo que te iba a decir, es que también hay formas sanas y no tan sanas de expresar las emociones, ¿no? Entonces hay que saber el momento adecuado para poder expresarlas. Eli, tengo dudas, por ejemplo, si yo sé que soy un adulto, porque después hay gente que te dice, pues yo así ya me hicieron así y así me quedo, ¿no? O sea, porque sí somos cerrados, ya como adultos nos cuesta mucho trabajo cambiar la dinámica de cómo nos comportamos, ¿no? O sea, como por ejemplo dices, te llegan como y te dicen, oye, ¿qué tienes? ¿Estás bien? Y contestas sí, pero por detrás o por dentro estás que te lleva el demonio porque a lo mejor te pasó algo. ¿Por qué contestas que estoy bien? ¿Porque sé que no me van a escuchar? Sí, por el mismo rechazo que tú vienes cargando desde que eras niña, ¿no? O sea, el rechazo a ser escuchado, ¿sí? Al miedo de que si tú expresas algo, te van a decir no es para tanto, ¿no? ¿Sí? O sea, es algo que se queda ahí, ¿no? Como una huella, ¿no? Ahora, hay una responsabilidad afectiva de las partes, ¿no? Sobre todo cuando se es adulto, la responsabilidad afectiva en el sentido de que tendría que haber también una empatía del otro, ¿no? Ese cariño, ese interés de realmente poner saber atención, tienes, ¿no? Claro. De saber qué tienes, a ver, explícame, ¿no? O sea, ¿qué sientes? ¿Qué verbalízalo, ¿no? Cómo te salga, ¿sí? Para ver cómo te vas sintiendo. Claro. ¿Sí? Claro. Sí es importante, o sea, no es solamente decir, no puedo expresarlo, pues tiene todo un... Sí, todo un trasfondo. Un trasfondo atrás, sí. O sea, no es nada más, no puedo decirlo y ya, ¿no? O al revés, ¿no? O sea, yo soy súper impulsivo y así es mi reacción siempre y se aguantan, ¿no? Y a quien le parezca, ¿no? No, la verdad es que no, hay que saberlo gestionar. Ahora, este tema también creo que son diferentes tipos de carácter en las personas. Y sobre todo, por ejemplo, en la relación de pareja, pues a lo mejor uno es muy expresivo y el otro es un témpano de hielo. Más aislado. Y entonces de repente, pues el expresivo se siente invalidado y el aislado lo toma como algo normal. Vuelvo a lo mismo, también tiene que ver mucho la comunicación. Tú puedes preguntar, o sea, inclusive esto mismo, ¿no? O sea, tú sabes que tu pareja es un témpano o no hay forma de sacarle absolutamente nada. Pues ahí ya estamos hablando de una persona que está incapacitada de poder decir qué es lo que siente. O sea, que sea un témpano no significa que por dentro no sienta absolutamente nada. Sí, a lo mejor o sea, es un témpano que adentro tiene lava, ¿no? Claro, no sabemos. Claro, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo. El dialogar, el estar consciente cómo es cada uno, ¿sí? Tener acuerdos, intentar
como hace rato comentábamos, ¿no? O sea, tú puedes tener redes, ¿no? De apoyo a tu alrededor, pero cuando ya el tema se pone un poco más complicado, la verdad es que es cuando tienes que recurrir a una terapia, ¿no? Es un especialista, ¿no? Que es el que te va a ayudar a gestionar esas emociones, a conocerte, a saber por qué reaccionas de tal forma o no reaccionas de tal forma, o sea, un poquito de lo que es tu vida, pues para que tú también entiendas por qué atraviesas por esa situación. Perfecto, Eli. Ahorita vamos a hacer una pausa, pero justo quiero que platiquemos cuándo esta falta de control y de expresión emocional, o sea, qué síntomas, qué signos empiezo a ver como persona adulta y como niño para que yo tenga que acudir a un especialista como tú. Perfecto. Vamos. Muy bien. Y justo esta pausa comercial es para hacerte una gran recomendación, porque gracias a esta recomendación que te voy a dar, es posible que Coffee Time llegue hasta tus oídos, porque es producida o postproducida con ayuda de Decibel Studios. Ellos están súper preparados para ayudarte a producir lo que tú quieras. Si quieres grabar voz, si necesitas grabar algún comercial, incluso algunos audios para cine, te juro que están metidos hasta nivel internacional. Así que no dudes buscarlos y marca al teléfono 777-261-8875. Te repito el número 777-261-8875. Si como yo, por ejemplo, tienes la inquietud de hacer un podcast, también ellos pueden ayudarte en coproducción con Arturo Jiménez, quien me ayuda en este podcast de Coffee Time. Así que ahí te esperan. Consulta todas tus dudas porque te aseguro que son una excelente opción en Decibel Studio. Y también tengo una deliciosa recomendación para ti, sobre todo si de repente te ataca el antojo, y son manzanas Grimelda con chilito. Estas manzanas cubiertas de chile de verdad son una delicia, y además no solo tienen esta variedad, ya que también han vuelto a aquella época de antaño. No sé si tú recuerdes estas manzanas cubiertas de caramelo que eran verdaderamente exquisitas. También en Grimelda manzanas con chilito las pueden hacer para ti. Así que si quieres probarlas o quieres hacer algún pedido, comunícate al 777-360-4329. Te repito el número, 777-360-4329. Es la línea Grimelda. Ahí te van a atender y por supuesto harán llegar estas deliciosas manzanas a tus manos y a tu paladar. Continuamos con la psicóloga Luz Elisa Córdoba hablando sobre el control de emociones. Ni siquiera es tanto el control, es saber expresar nuestras emociones, si las validamos, si las conocemos, Eli, porque a veces ni siquiera tú conoces lo que estás sintiendo. No identificas. Es terrible, de verdad sí. Cuesta mucho trabajo y te da muchísima frustración porque ahí pierdes el control y bueno, suceden muchas cosas. Empecemos desde la etapa temprana, un niño invalidado de emociones, que no se puede expresar, que le cuesta trabajo. ¿Cuáles serían los focos rojos como padre de familia que yo diría, ups, creo que voy a buscar ayuda porque estoy notando esto en mi hijo y no es normal? En un pequeño podríamos, por ejemplo, verlo cuando de repente va a una fiesta y no lo ves como que no se quiere integrar, no quiere socializar, o las veces que ya lo levantas para ir a la escuela y con lo primero que te sale es me duele la panza, ¿no? Sí, cualquier chantaje o cualquier pretexto. Me siento mal, no quiero ir. A veces puede haber una inapetencia, o sea, inclusive tú les ofreces como que lo que más les gusta y no quieren, ¿no? Están apáticos. Ahora, no necesariamente estos síntomas quieren decir que esté pasando algo con sus emociones, sí, ¿no? puede haber muchas niños veces, tímidos, ¿no? No tímidos, pero bueno, algunas veces también puede ser que sí esté enfermo. O que comen pésimo, ¿no? Hay que comen pésimo, no comen bien. Pero, sí, claro. Pero estos puntos son muy, muy marcados cuando un niño no está gestionando bien sus emociones. Hoy vivimos mucho el tema del bullying. Y los niños no dicen nada, ¿no? Entonces lo empiezan a somatizar. No saben expresarlo, no saben cómo decirlo a los papás. Porque, a ver, hay un punto importante. Están molestando a un niño y un papá que es medio de pensamientos un poco machistas. Rudo. O sea, le dice, ¿no? Al niño, si te vuelve a pegar,
te voy a dar yo, ¿no? Ok. O sea, si tú no le pegas, el que te va a pegar soy yo. Sí, entonces, lo he escuchado. Ese niño, ¿tú crees que va a volver a su casa a decirle a su papá, me siguen molestando? No, evidentemente no. Entonces va a llegar un momento en que lo va a somatizar de una u otra manera. Ok. Por ejemplo, me surge una duda y un poco preocupante. Todo estas focos rojos, esta sintomatología o somatización, ¿puede llegar a caer un niño o niña en depresión por esto, Eli? Sí. Si no es atendido y esto se prolonga, sí. Porque ya con los focos rojos que me dijiste, yo los traduzco en un inicio de depresión, o sea, que no quiera comer, que esté somatizando, que se aísle, que esté solo, pues yo digo, pues está deprimido, ¿no? Sí, claro, sí hay niños que se deprimen, pero no hay que confundir con la tristeza. Por eso es bien importante poner atención a las reacciones que tienen nuestros hijos ante ciertas circunstancias o situaciones, ¿sí? O sea, sí, los niños sí pueden deprimirse. Ahora, ¿podrían tener temporadas? Porque a lo mejor no tanto sea el tema de invalidación de emociones, a lo mejor tiene una temporada baja. O porque es que no sé, estoy viendo por las edades, ¿no? Porque también de repente llegan a la preadolescencia, a la adolescencia, hay cambios fisiológicos y muchas cosas. O sea, ahí cuando te diría yo, bueno, a lo mejor es normal porque está entrando a un cambio fisiológico, está confundido, está sacado de onda y no es tanto el tema emocional. En la adolescencia justamente es donde más depresiones en jóvenes se presenta, pero porque están implicadas igual las hormonas, ¿sí? Es una edad sumamente complicada. De hecho, es la etapa más dolorosa del ser humano. Lo que pasa es que todos los adultos bloqueamos esa etapa, ¿no? Pero además es un periodo que dura muchos años. O sea, tú empiezas en una pubertad a los 9 años, vas saliendo a los 12 años, a los 12 años entras a una adolescencia. Supuestamente va saliendo a los 18 cuando no es cierto, va saliendo como a los 21 y si ahí metes otras cosas como adolescencias tardías, o sea, involucra muchísimas cosas más. Oye, en tu experiencia, no sé si te ha llegado gente, porque quiero ponerte este ejemplo, que no se acuerdan de esa etapa. No, de hecho, la tienen bloqueadísima. De hecho, hay pacientes que tienen bloqueada desde su infancia. A mí me ha pasado con amigos, o sea, que veo posteriormente, ¿te acuerdas de esto? No se acuerdan. No se acuerdan ni de los compañeros, ¿no? Sí. ¿Y es por esta situación? Puede ser, no necesariamente. Es que obviamente tuviste que haber pasado una situación muy complicada en esa etapa de tu vida para que la tengas bloqueada, ¿no? No necesariamente puede ser solo algo que pasó en la escuela. Puede ser más bien un problema que está pasando en tu casa. Ok. ¿Sí? O sea, si es un niño que no crece con un apego seguro, que un apego seguro es, en teoría, los padres de familia o puede ser solo mamá, o puede ser solo papá, o la abuelita, o el hermano mayor, o inclusive un maestro. O sea, la infancia, pues obviamente el transitar de ese niño en su infancia y en su adolescencia, bueno, pues te va a decir mucho de quién es hoy en la adultez. En un adulto, claro. Sí. Ahora, Eli, dime, ya que llegamos a la adolescencia y a la pubertad y adolescencia. Pubertad y adolescencia. Ajá. ¿Qué foco rojo encuentro en una persona invalidada de sus emociones? Ahí va a ser lo mismo. Muy difícil, pero más complicado, ¿no? Es complicado y es igual una etapa en la que los papás tienen que estar presentes en la vida de sus hijos, sí o sí. El problema es que los papás ven a los hijos rebeldes y es como de, pues te dejo entonces solo en tu cuarto, porque como no me haces caso y no quieres ver a nadie, pues entonces te dejo en tu cuarto. La verdad es que no, hay que saber leer entre líneas toda esa rebeldía de los chicos, ¿no? O sea, realmente sí quieren que se les pongan límites. Totalmente. ¿Sí? Es más cuando les tienes que poner límites, claro, no. Es que es difícil, ¿no? Porque como te digo, el adulto no se acuerda cuando transitó por ahí, se acordará de una que otra cosa, pero no eres tan consciente de todo lo que sentías en ese momento. O sea, la verdad es que la clave aquí es ponerle atención al adolescente sí o sí, ¿sí? Platicar aunque no quieran, o sea, buscar la manera de tener actividades en familia, desde tener juegos de mesa, ver una película, una cena todos juntos, no sé, digo, yo sé que es difícil porque todas las familias, los padres trabajan y cada quien tiene su actividad, pero sí se tienen que buscar el tiempo de pasar
con los hijos un momento de calidad, ¿sí? Para conocerlos. Es una etapa muy complicada, muy difícil y son muy cambiantes. O sea, un día son los chavos más buena onda y al otro día están enojados con el mundo, ¿no? Pero es normal, es parte del proceso que ellos llevan en su adolescencia, ¿no? Pero a ver, o sea, sí es un proceso, pero tampoco es una justificación a que, como tú dices, lo dejes hacer lo que quiera o lo dejes que se encierre en su cuarto 24 horas del día jugando algo o leyendo algo o como, pues sí, como oscuro, ¿no? O sea, porque lo veo como en un cuarto oscuro a alguien que está en esa situación, porque no justifica, o sea, al contrario, lo tienes que empujar para salir de esa crisis que al final es natural, pero no la podemos acrecentar, ¿no? Eso es lo que entiendo. Sí, aunque es una etapa en que el chico literalmente se desprende de los papás, entonces es una etapa en la que busca una identificación, tiene que saber que los papás están ahí atrás de la puerta, por lo menos, ¿no? No quiere abrir la puerta, pero sabe que sus papás están ahí. Sí. Es importantísimo. Que hay interés. Sí, que hay interés. Sobre todo interés, ¿sí? Aunque cueste trabajo, aunque sea una tarea titánica de todos los días y haya pleitos, y haya peleas y lo que sea, el papá tiene que estar ahí y tiene que buscar la forma de poder tener un acercamiento con ese adolescente, ¿sí? O sea, darse a la tarea de ver qué es lo que le gusta, qué es lo que le llama la atención, sus intereses. O sea, si le gusta platicar de anime, pues, ¿qué crees, papá? Te vas a tener que poner a investigar del anime, ¿no? O sea, esa es la forma. A ver, aquí me surge una pregunta que creo que también sería parte de invalidar emociones. Lo estamos hablando en la adolescencia, pero desde la niñez. Creo que también invalidas la emoción o el desarrollo de un niño, adolescente, incluso de un adulto, cuando no apoyas sus gustos e intereses. Que tú le dices, es que tienes que jugar básquetbol y a la niña o niño les gusta cantar. Sí. Ahí produces esa frustración. Sí, claro. Y estás bloqueando las emociones, claro, porque ¿no? Sobre todo en el adolescente, ¿no? No le estás dando la oportunidad de que se identifique con algo o con alguien, ¿sí? En la adolescencia es bien común ver que un chico de repente está como que se deja el pelo largo. Y se viste de cierta forma y se junta con este tipo de niños igual, ¿no? Que todos tienen como hasta el mismo estilo, ¿no? Está buscando una identificación y a lo mejor la música que a él le gusta, pues al papá es así como, ¿qué es eso? ¿No? O sea, cosas del diablo, ¿no? casi, ¿no? Bueno, ¿no? ya, eso está light. Sí, pero hay que entender que el chico está en búsqueda de esa identificación, de esa aceptación, de esa pertenencia. Y si el papá entra con esta acción, pues ¿qué es lo que va a pensar el niño? Pues yo no pertenezco a tu entorno. A tu entorno, porque están totalmente en desacuerdo de lo que a mí en este momento me gusta, ¿no? Pero con límites, Eli. Sí, claro, o sea, tampoco lo vas a permitir. Exacto, que esté haciendo cosas que le hacen daño. Sí, claro, que esté con conductas de riesgo, que definitivamente pues, sí lo pongan en peligro. Sí. Ok, entonces el interés en los hijos es importante. 100%. La presencia de los padres de familia, aunque esté aislado en su cuarto, aunque no nos pele, aunque hoy sí quiera bajar a comer y mañana no, porque sí les pasa, sí se ponen raros. Y comprender que es parte del desarrollo de la etapa que están viviendo. El interés, sí, claro, por el hijo, definitivamente, eso es el primer punto. Y el segundo es que si el papá al final no se siente capacitado, pues busque apoyo. Porque, ¿qué crees? Todos los papás pasan por la misma situación y les da pena, ¿no? O sea, se les es difícil expresar lo que sienten con respecto a la situación del hijo. Exactamente. Y no dicen nada, ¿no? O no buscan ayuda, definitivamente. Entre las mamás creo que es un poco más común que entre las mismas mamás se apoyen, ¿sí? Sí, totalmente. Pero entre los papás no es tan común. Es que también tenemos marcada mucho la autoridad. Entonces, a veces creemos que autoridad es ser autoritario. Y les quieren marcar ciertos límites, pero de una manera muy cerrada, ¿no? Sí. Y creo que eso pues es todo lo contrario, o sea, provoca que el adolescente actúe de una manera pues una hiperreaccione, o no sé cómo decirlo, de una manera más negativa y más rebelde a lo que el papá le está imponiendo, ¿no? Sí, claro. Mira, es curioso entender esto. El chico tiene que saber que sus padres
al mismo tiempo son una pared y al mismo tiempo pueden ser una puerta por donde pueden cruzar. O sea, es un punto de confianza que cuesta mucho trabajo crearlo, pero sí se puede. O sea, también el papá, claro, en el afán de que le ponga atención a su hijo, pues estaríamos en el entendimiento que el papá está en este proceso de aprender que tiene un hijo adolescente. Porque pues tampoco te preparan para jamás. una situación así, ¿no? A nadie, en absoluto, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Qué tanta disposición tiene el padre para poder entender lo que transita su hijo y al mismo tiempo el mismo padre? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, ya quedó la adolescencia. La adultez, que ya es toda la bolita de nieve que traemos desde chiquitos hasta ser adultos, cuando nos cuesta trabajo expresar nuestras emociones por, ¿qué te digo? Por machismo, por miedo, porque me vean débil, porque la gente abuse de mí, porque van a decir, es que es súper débil, es súper tonto, es súper chillón, es súper sentimental, emocional. Porque de verdad, hay veces, incluso como tú decías, tal vez hay personas que estamos viendo una película y se nos salen las lágrimas porque la escena pues fue emotiva, sí, claro. Pero eso no muestra debilidad. No, para nada. Al contrario. Para nada. No. Es mejor que puedas sacarlo, ¿no? Sí. Como adulto, me imagino, como ya dijiste, empezamos a somatizar. Creo que como adulto es más ya la somatización, ¿verdad, Eli? Sí, definitivamente sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa? A ver, depende obviamente de la persona. Hay personas que son sumamente retraídas o sumamente calladas y es muy difícil abordarlas. Se tiene que hacer de entrada primero una conciencia propia, ¿no? De aceptar que necesitas ayuda, ¿sí? Para ganar confianza, ¿sí? De que hay personas que tienen tu mismo problema, que eso ya lo habíamos comentado, sí. Y que eso te alivia un poco del estrés que tienes encima. Mira, hay pacientes que también ya lo habíamos comentado, ¿no? Llegan diciéndome, es que me he estado comportando de una manera que no va conmigo. Que no me entiendo. ¿No? O sea, de repente como que yo era muy paciente y ahora exploto por cualquier cosa. O sea, al más mínimo problema ya soy un volcán, ¿sí? Esa persona está tomando una conciencia de sí mismo, de su actuar. Y por lo general buscan ayuda. O lo platican con alguien, ¿sí? Okay. Es más complicado cuando a alguien de verdad se le dificulta mucho expresar, hablar, acercarse a alguien y decirle me siento mal. Pero también es muy fácil detectarlos. Oye, es muy fácil detectarlos, pero es muy difícil que acepten que se acercarse a alguien como tú, un profesional, para poder superarlo, ¿no? Porque al final, pues ya si eres adulto, yo creo que lo que quieres es ser feliz, ¿no? Como decía, claro, este porcentaje del 45%, pues tienes que aceptarlo. Pero ¿cómo le haces ver a un adulto, Eli, o que necesitas ese empujoncito, ¿no? Para poder de verdad ser pleno? Tiene que hacer una reflexión de cómo va su vida. Ok. O sea, el estar, por ejemplo, todo el tiempo enojado. Estas personas que de verdad, se acuestan enojadas. Como Grinch, así con y cara. Se despiertan enojados. Sí, y todo el tiempo están enojados. Y van manejando de una forma que dices, híjole, ¿no? Sí, están enojados con el mundo entero. No, o sea, decirle, oye, a ver, platícame, ¿no? ¿Cómo es un día para ti? ¿Cómo es una semana para ti? O sea, tienes que hacerlos entrar en conciencia. Claro. ¿Sí? Y además, seguramente esa persona, dependiendo de la edad, ya tendrá problemas de hipertensión, ¿no? O lo mismo, ¿no? Problemas gástricos o una tensión constante en el cuello, no lo sé. O sea, es crearles un poco la conciencia, ¿sí? Despertarlos, o sea, de decir, bueno, a ver, ¿te sientes bien estando así todos los días? O sea, ¿estás consciente de que al final te haces daño a ti mismo? Es despertar una conciencia.
difícil en los adultos despertar una conciencia. Claro. Creo que es lo más complicado, porque como padre de familia detectas al pequeño o pequeña y no es autónomo y puedes llevarlo, claro, encaminarlo, etcétera. Ya cuando a lo mejor te das cuenta que como padre estás cometiendo el error de invalidarlo o que algo está pasando. Con el adolescente lo mismo, pero con un adulto es muy difícil. Es muy complicado, es difícil. Tiene mucho que ver, te digo, pues es que viene de lo mismo, desde tu infancia. Okay. Creciste, o sea, nos fuimos de la infancia a la adolescencia a la adultez y hay un adulto, o sea, entonces dices, bueno, pues al final lo vienes cargando desde que eras un infante y toda tu vida, si tienes 40, 50, 60 años, has venido cargando con esa ideología o con esa creencia de que así tiene que ser. O sea, sí es difícil a veces hacer entender a un paciente o hacerle ver o creer que su vida puede ser distinta, tampoco es imposible. El tema es que esa persona es la que tiene que tener la disposición para que pueda ser de una forma distinta, porque puede ser que la esposa o el esposo o el hermano se lo digan constantemente, ¿sí? Pero si él no hace o ella no hace una conciencia de cómo está manejando su vida, de cómo gestiona sus emociones, bueno, pues difícilmente vamos a lograr un cambio. Pero como dices, nunca es demasiado tarde. No, definitivamente no. En tu caso, por ejemplo, yo que te conozco, sé que tienes pacientes hasta de la tercera edad, ¿no? Que quieren corregir ciertas cosas de su vida. Fíjate que para terminar su ciclo de una manera feliz. Fíjate que es interesantísimo darte cuenta cómo una persona de la tercera edad, ya definitivamente un adulto mayor, viene con situaciones atravesadas, no sé, de un enojo, de algo que pasó hace más de 40 años. Claro. ¿Sí? Claro. Pero también me da mucha satisfacción y gusto por estas personas que toman la decisión, que muy a pesar de sus creencias y cómo se les educó, se presentan a terapia para poderse sentirse libres de todo esto. Imagínate, qué importante de verdad tener conciencia a la edad que sea de tener una buena salud emocional, Eli, porque pues de la salud emocional viene la mental. Ah, claro. Obviamente, ¿no? Es que yo siempre digo, así como ejercitas tu físico, también debes de ejercitar tu mente, ¿no? Y tus emociones. Tus emociones, todo. Y de verdad reconocerlas. Eli, creo que la plática puede dar para mucho. Muchísimo. Muchísimo. Quiero también decirles que Eli va a estar, pues, algunas veces aquí hablando sobre algunos temas de salud mental. Justo que hace muchísima falta entender la salud mental porque no le damos la importancia que tiene. De verdad, le hacemos caso a otras cosas, pero la salud mental, acá el coco, si no funciona, lo demás menos. Mucho sí, menos. Claro, es algo que se le tiene que dar un poco más de empuje, más de importancia, porque es lo que te hace estar bien todos los días, ¿no? Y aunque no haya, o sea, aunque de repente se puedan presentar cosas difíciles, pues cuando tú gestionas mejor esto que se te presenta, pues es más llevadero. Pues hay que hacerlo llevadero, hay que de verdad ser feliz. Creo que ese es el objetivo del ser humano. Ser feliz, simplemente. Eli, bueno, me despido. Te doy muchísimas, de verdad, las gracias por haber estado aquí en Coffee Time. Lo último, nada más quiero que digas una conclusión o un consejo para toda la gente que nos está escuchando, justo para poder expresar o controlarnos emocionalmente sin ser afectados y que nos valga que nos valga, no de que no sepas manejar la ira y vayas y le des un golpe a una persona, ¿no? Pero hay emociones buenas y emociones malas. Entonces, ¿cómo podemos empezar nosotros a detectar ciertas cosas y decir, bueno, de aquí soy y así voy a tratar de llevar mi vida para, pues, sentirme mejor? Como adultos, creo que tener una escucha activa cuando alguien viene y nos dice qué tienes o qué te pasa o por qué reaccionas así. O sea, no solamente reaccionar ante como un impulso de defensa, ¿no? Sino poner atención. Si ya una persona, 2 personas, 3 personas me dijeron qué tienes o te veo así de esta forma, pues preguntarnos y decir, bueno, algo está pasando conmigo, ¿no? Y buscar ayuda o platicarlo con un amigo. Ok, perfecto. En los padres, que definitivamente pongan más atención a sus hijos. Sobre todo eso ahora. Es vital. Ahora sí, claro. Creo que a pesar de que creemos que esto de la invalidación de emociones viene de antaño, por un convencionalismo social, tal vez,
creo que ahora es bien complicado porque todo el mundo estamos metidos en dispositivos electrónicos, en la tele, y no nos ponemos atención como seres humanos. No, definitivamente. Y a los niños no. los botamos, la verdad, y los dejamos pues, ahí en su rollo. No, el mismo padre le da el dispositivo para que se entretenga, para que no te delata, para que no te esté molestando. Y entonces sí, de verdad es muy importante poner atención, ojos enormes a los más chiquitos, pues que son los adultos del mañana que nos van a traer buenas o malas cosas, ¿no? Claro. Como sociedad. Así es, Pati. Eli, muchísimas gracias. Ella es Luz Elisa Córdoba, psicóloga clínica y además es especialista en psicoterapia, psicoanalista en niños y adolescentes. Va a estar presente, así que ya que me vean aquí en YouTube y todo esto, quien tenga comentarios, pues yo se los paso a Eli con todo así directo para resolver las dudas que ustedes tengan. Muchísimas gracias, Eli. Muchísimas gracias, Pati. Y gracias a ti que me escuchaste. Este fue el segundo episodio de Coffee Time. Te espero el próximo viernes, como siempre, con el micrófono abierto, los comentarios abiertos para lo que tú necesites. Hasta pronto. Esto fue la radio en podcast. Coffee Time de Patti Solís. Actualidades, entrevistas, todo lo que te gusta está aquí. Coffee Time.